No es lunes, es jueves de la historia de Emilio. Los vaqueros. Les digo. Bueno, ¿dónde lo van a ver? Pues en mi casa. ¿Tú? Con mi familia, con el Arqui Garza. Con los Garza. Yo no lo voy a ver. Haces bien. ¿Quién juega hoy? Los vaqueros contra las Águilas de Filadelfia. Y vamos a hacer muchos corajes. Entonces, qué bueno que vamos a ver. ¿Sí? Si mañana no llegamos por presión alta... Me ya quedo sabes. con ojitos de huevo. Sí, ya Para sabes. mañana y con Trueba. Bueno, ándale, Emilio, tu historia, por favor. Bueno, esta es una gran historia que le agradezco yo a Aranza que me la hizo llegar. Y involucra a mucha gente. Y justo se la platicaba yo a Santiago porque le decía, no te vaya a pasar así cuando tú estás de tres en tres, no vaya a ser lo mismo que sucede aquí. Fíjate que es un chavo que se llama Oba Butler, que en 2017, pues este chico se le ocurre un experimento. Este chico era escritor para Vice Magazine, en donde hacía cierto tipo de reseñas digitales, hablando de los restaurantes, de lugares, de antros, en donde pues la gente podría llegar y visitar y decir, uy, qué padre, qué bueno, porque además tiene todo para hacer un gran restaurante, a propósito de que estábamos hablando hace un rato de El Limosnero, ¿no? Uh-huh. Pues precisamente este hombre, este chico, Oba Butler, decide crear un restaurante y convertirlo, como él se dedicaba a hacer las reseñas, dice, bueno, si hago mi propio restaurante, pues así de fácil. Entonces crea un restaurante y lo convierte o lo intenta convertir en el más valorado de Londres, en una página web o en un sitio en internet que se dedica precisamente a hablar de las reseñas en torno a los restaurantes y cuáles son los mejores de acuerdo a las características. ¿Como un TripAdvisor? En ese. Ah, O sea, en ese ¿Y por qué no dijimos eso? Bueno, porque estaba yo dándole. Eso, Emilio, No. sigue con tu historia. Entonces, bueno, pues decide hacerlo precisamente en ese sitio y entonces lo que hace es que comienza de alguna manera, pues como broma, a decir, bueno, pues voy a hacer un restaurante, voy a escribir la reseña de un restaurante, crea su página web, da el teléfono, da las características, hace y arma todo el menú, empieza a hacer un tipo de estructura de, a ver, va a ser así, este es rollo, vamos a ser muy exclusivos, vamos a tener, pues de alguna manera, que generar citas para que la gente que quiere ir a este restaurante, porque vamos a dar comida muy exótica, muy elegante, muy todo, y entonces crea precisamente todo este asunto y lo sube a el sitio de acuerdo al algoritmo de TripAdvisor. Entonces, lo que hace es que empieza a poner a prueba los límites de la confianza digital. Lo nombra The Shed at Dulwich, un restaurante ubicado en su propio cobertizo del jardín en el sur de Londres. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos, perfecto. Perfecto, pues dice, ¿Sí? bueno, pues si vamos a armarlo, tienen que hacerlo con cita previa, proporcionan una dirección para, pues, medio vaga para mantener el misterio y empieza a generar todo este asunto a través de la página web. En el menú pone una especie de platillos raros, según él, tradicionales, en donde describe el concepto como compuesto de estados de ánimo, como confort, empatía y lujuria. Y entonces empieza a tomar unas fotografías, utiliza unas tabletas de lejía como canapés, su pie como un filete y espuma de afeitar como si fuera crema batida. Y entonces empieza a tomar las fotos así muy locas y todo y las empieza a subir al sitio, diciendo que son como platillos muy locos, muy exóticos, muy raros, muy esto. Y estas imágenes, aunque pues medio raras, sorprendentemente son muy convincentes. La clave del éxito es que el experimento empieza radicaba en las reseñas. Pone a sus amigos a hacer las reseñas de cómo se come en este restaurante. ¿Qué sucede? Que el éxito le empieza a llegar a recibir críticas, incluso 5 estrellas en el mismo sitio, mencionando detalles específicos, insisto, como el comer de una manera al aire libre, un lugar muy exclusivo, un lugar que solamente pues puede ir gente muy acá, muy especial, que no cualquiera puede llegar a este restaurante a través de todas estas reseñas. Reseñas de los amigos falsas. Así es, porque él justo también hacía eso. Hacía reseñas falsas para los restaurantes y le pagaban 10 libras por cada reseña que él hacía. Entonces ahora lo que dices, bueno, pues en vez de que yo las hagan mis amigos, ¿qué empieza a hacer?
pues empieza a elevar gradualmente el ranking del restaurante. Cuando inicia en el sitio web, él está en el lugar número 18,149 en este sitio que lo coloca. A medida que el ranking empieza a mejorar y la demanda empieza a aumentar, al grado de que le empiezan a llamar por teléfono al celular que él da, que la gente le empieza a decir, es que queremos, llega un momento en que dice, ya tengo espacio reservado para 4 meses, entonces no puedo dar espacios. Y entonces los empieza a decir, no, es que ahorita no hay, dentro de 4 meses vemos. Y bueno, ¿qué sucede? Para mantener la ilusión, justo les dice a los interesados que tienen que hacer una reservación, pero pues no hay espacio hasta dentro de 4 meses, pero que con mucho gusto se les va a regresar la llamada y les va a dar la información. Empieza a generar todo un boom que al grado de que proveedores de alimentos comienzan a enviarle muestras gratuitas y los medios de comunicación empiezan a hacer reseñas creyendo que The Shed at Dulwich era una especie de restaurante como exótico para multimillonarios, en donde, bueno, la secrecía, la intimidad, todo este rollo eran parte de un secreto bien guardado. Y así es como empieza, digamos, él a generar todo este asunto. En noviembre del 2017, Híjole, no lo puedo creer. Empieza a tener tanta presión que decide entonces organizar una cena especial. Una cena para 10 invitados, exclusivos, muy persistentes. Y en el evento tuvo lugar justo en el restaurante, en el cobertizo del jardín decorado con luces ambientales. El menú consistía en comidas precocidas de supermercado calentadas en el microondas, acompañadas de hierbas frescas de su propio huerto. No, Emilio. Los invitados disfrutan de la experiencia. Algunos incluso llegan a decir, no, la mejor comida. ¡Qué barbaridad! Tienen que ir. Hay que recomendarla de 3 en 3. Esto es brutal. El tema es que la gente no se da cuenta que era comida de microondas comprada en supermercado. Pues para ya callar a estos 10 invitados especiales. Y entonces les da de tragar eso. De tragar. Un platillo irreal, o así exuberante, sacado, digamos, de la congeladora de un supermercado. Y eso es lo que hace. Pero aquí es lo que está cañón, es la percepción de la gente, la reacción de la gente. Bueno, a mí ¿Cómo? perdóname, Emilio, a mí me gustaría comparar mucho esta historia con el tema del cuento del Gabo. Algo va a pasar en el pueblo, el poder de las masas. El poder de las masas. Así es. Exactamente. Después de que da esta cena, el restaurante se coloca en el ranking número 1 de Londres. Después de la cena de los 10 invitados. De los 10 invitados. De la comida congelada. Congelada se convierte en el restaurante número 1 en Londres. Y bueno, pues después de que esto sucede, en diciembre del 2017, Butler revela el engaño en un artículo para Vice, lo que le lleva obviamente, al sitio web a eliminar toda la información. ¿Cómo? De las reseñas Ahí y lo todo. dejas tú de decoración. No. Porque lo que dices es un restaurante que nunca existió. Es un restaurante que nunca sirvió un platillo. Es un restaurante que no tenía platillos de ningún tipo. Es un restaurante que nunca se generó. O sea, ¿Vice dice eso? No, él. En su artículo. O sea, en el artículo. En su artículo de Él Vice, sacó sí. un artículo para Vice diciendo todo esto fue una Sí, él experimento. lo publica. Como él se dedicaba a hacer reseñas para Vice de esos restaurantes, finalmente en un reportaje para Vice dice, yo creé mi propio restaurante imaginario en mi cabecita, lo hice así y le puse así, y entonces él cuenta toda la historia diciendo el restaurante que nunca existió en Londreslandia porque Londreslandia. Porque el número 1 de Londreslandia. Sí, claro. Y la gente se lo cree. Entonces, es lo que dices, el poder de las redes, de la cuestión de las recomendaciones digitales, en donde la gente se va por una recomendación, por un comentario de alguien. Lo ¿Y qué le manipulables pasa? que somos, ¿no? ¿Y qué le pasa de Shida Dulwich Pues, al restaurante? pues o sea, nada, nunca más vuelve a desaparece, ser. pues. Sí, porque no existió. Nunca existió, nada más le puso el nombre. Ay, sentí tristeza en mi corazón. Pues sí, nunca existió. Te digo que me parece muy parecido al tema de la historia del Gabo, ¿no? Lean, por favor, el cuento de Algo va a pasar. Del Gabo. Es esto. Es ¿Y literalmente en qué, esto. ¿Y en qué termina esto? Pues nada, demostrando él, dice, en cómo construimos confianza en el mundo digital a través de personas que ni siquiera conocemos. ¡Qué gran historia, Emilio! Y entonces, ¿qué sucede? Pues, el restaurante número 1 en Londres
No Nunca ha existe. servido un platillo, no tiene platillos exclusivos, vaya, no tiene ni platillos, no tiene ni mesas, no tiene nada, nunca existió, nada más tiene un nombre. Qué historia. Emilio, qué historia. Gracias, Sara. Lo que es manipular las percepciones digitalmente hablando.